licenciado, ¿es cierto? Sí. ¿Cómo Hola, es? Licha. ¿Licenciado? Sí, yo soy licenciado en Actividad Física y Deporte. Bien. Bueno, estoy estudiando la maestría en lo que es política en discapacidad e inclusión social. Sí. Y desde este año también estoy dando clases en la Universidad del Gran Rosario. Sabíamos. Muy bien, Un Licha. lujazo. Sí, pudimos concretarle algo que estaba en materia de capacitación, estaba siendo requerido por la mayoría de los profesores a nivel nacional, que era tener un ciclo de licenciatura que esté relacionado al deporte y a la discapacidad. Yo soy egresado, la licenciatura la hice en la Universidad del Gran Rosario. Y al tener contacto con la gente que trabaja en discapacidad dentro de la universidad, pudimos, hace 1 año y medio que estamos escribiendo y tratando de llevar adelante esta licenciatura, que tiene que estar después aprobada por la CONEAU, bueno, tiene un montón de pasos administrativos. ¿Fuiste parte vos de esta creación? Sí, Okay. la escribimos juntos. O sea, hay gente que de un montón de otras cuestiones sabe muchísimo más que yo. Por ahí yo lo que hago es tener el aporte académico en cuanto a lo que son las materias, las selecciones de los docentes y quizá escribir algún programa que tenga que ver con lo deportivo, ¿no? Buenísimo. Y la práctica también imagino que... Y soy profe de práctica de las Claro. enseñanzas de la carrera. Además, ¿Estás viajando mucho? ¿Tenés que ir es a virtual la carrera, mirá. voy a tener que viajar claramente. Pero qué bueno la virtualidad, ¿no? Sí, Para no moverte, Y fíjate. sí, nosotros, mira, como justo hoy tengo que dar una clase, y como primera actividad lo que se hace es un CPU, que es un curso de introducción a la universidad, donde todos se tienen que presentar. Entonces, bueno, yo voy entrando a la aula virtual y voy viendo, y ya se presentó uno de Aluminé de Neuquén, otra chica de La Quiaca, otro chico de Perito Moreno, O sea, todo- de Villa Dolores, Córdoba. Eso te da la virtualidad también. Sí, porque Sí. aparte el programa de la universidad, de la licenciatura, está escrito también para que todas las personas terminen la licenciatura presentando un proyecto multideportivo muy parecido a lo que es la Escuela Paralímpica y que lo puedan desarrollar en su lugar de origen. Excelente. Y además enriquece muchísimo cada cursada, ¿no? Imagino, escuchando Totalmente. experiencias de personas que viven en diferentes lugares, ahí podés ver diferentes realidades también. Buena que suceden en el pregunta. país. ¿Es así o es más Sí. o menos el mismo panorama en todos lados? No, de hecho, cuando tuvimos que hacer la recopilación de bibliografías de los Sí. programas para escribirlo, nos damos cuenta que hay muchísima bibliografía de discapacidad, pero todo orientado hacia lo médico, rehabilitador, hacia lo que hablábamos antes, Claro. todo sobre lo clínico. Claro. No Mirá. y hay muy poco sobre lo deportivo, Sí. hay muy poco sobre los beneficios. O sea, si vos querés estudiar los beneficios del deporte en personas con discapacidad, terminás relacionando lo que le pasa a la persona sin discapacidad con lo que le pasa a la persona con discapacidad. No se termina de dimensionar el aporte del deporte, pareciera un juego de palabras, Ujú. a la persona con discapacidad, que muchas veces está restringida a un montón de algunas cuestiones que tienen que ver por las barreras o sociales o arquitectónicas o lo que fuera. Digo, a ver, y Sí. meto algo. A ver. Nosotros acá estamos adelantados con el deporte y la discapacidad. Digo, hace años que venimos trabajando, Sí. o la escuela viene trabajando este tema. Sí, bueno, Ok, un poquito digo- lo hablábamos fuera del aire. Digo, más allá de que debe haber un retraso no importante. A mí me cuesta mucho poder hacer foco en lo que conseguimos. Normalmente tengo una mirada bastante Claro. puesta en lo que falta. Claro. Tiene No que se ver conforma tiene que ver con lo un que rasgo hicieron, de mucho sí. que No se hicieron. permite disfrutar Sí. tampoco Sí, de lo... sí. Está tiene buenísimo. que ver. Sí. Está buenísimo que piense así, ¿no? Según A mi veces terapeuta sí, a no. veces no. Para él no, para él no, para nosotros sí, está Según bueno, mi porque- terapeuta no, pero Claro. bueno, sí, es una cuestión verdad. de. Mira, yo lo hablo con los profes. ¿Mm? Esto no es, va por fuera ya de lo que es mi trabajo, es una. Incluso creo que va por fuera de lo que es una pasión. Yo me acuesto Sí. y me levanto todos los días pensando en cómo hacer algo para que esto cambie, para que esto... Me niego a que algunas realidades que... Viste, a nosotros nos pasaba muchas veces en Ushuaia que veíamos el accidente antes. El accidente, vos te parabas en una boca calle, como Sí, hay hielo sí. en la calzada, Acá se va vos a pegar. veías 2 autos a 20 que no llegaban a frenar y vos veías que le iban a chocar. Bueno, en discapacidad nosotros tenemos la posibilidad, después de muchos años, de ver la jugada antes. Claro. Vos ya vas a ver cómo va a terminar esto. Yo me niego a que algunas realidades
tomen el camino que la mayoría de las veces pasa. Que sería inevitable. Que se rompa con cuestiones hereditarias generacionales, que la persona con discapacidad se pueda apropiar de sus derechos, que las familias entiendan que no son actos de caridad, sino son cuestiones que tienen que ver, valga la redundancia, y creo que es una palabra que vamos a repetir mucho, que tiene que ver con los derechos, y que estos derechos nunca se regalaron, se conquistaron. Hubo personas que lucharon un montón para estos derechos. Nada de lo que hacemos nosotros tiene que ver con la caridad ni con el asistencialismo, tiene que ver con cumplir un derecho. Entonces, bueno, hoy es un día, ¿no? que un poco tiene que ver con eso, está marcado por la lucha, y lo que nosotros hoy queremos analizar con Lisandro es esto, ¿no? Un poco de la ley de emergencia en discapacidad, qué pasa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasa en general cuando una persona con discapacidad queda sin estas prestaciones, sin estos derechos? ¿Qué pasa también cuando estas personas son mujeres, cuando estas personas son madres o padres solteros, cuando son pobres, cuando son trans, o cuando no tienen los recursos necesarios para poder movilizarse y luchar por estos derechos? Sí, a ver, primero hay que entender de base que la mayoría, no todo, pero la mayoría de la población de personas con discapacidad tiene un factor determinante social que tiene que ver con la marginalidad y la pobreza. Son primos hermanos, no todos, porque si no alguien que está escuchando va a decir, esta persona dice que todas las personas con discapacidad son pobres y son marginales. No, la mayoría sí. O hay marginalidad o se crea la marginalidad a partir de la discapacidad. Porque la exclusión está al ladito de la marginalidad. La nueva ley de discapacidad, la nueva ley de discapacidad, primero, bueno, se vetó, ustedes saben que se vetó, o sea, y luego, como nuevamente diputados y senadores insistieron, dio de baja el veto, digamos. Exacto, se dio de baja el veto, pero aún así este gobierno consiguió una coartada para mantenerla suspendida, porque no ejecutar el presupuesto. Exacto, encontró ahí un hueco para mantenerla suspendida. Ese hueco se terminó el 4 de febrero, donde finalmente se efectiva la ley, aunque todos ustedes saben que las leyes tardan un tiempo en llevarse adelante, porque por ejemplo, no sé, vamos a hablar de esta ley particularmente, que toca algunos puntos que son claves. Primero, que es por primera vez ata el pago de las prestaciones, lo ata a una especie de movilidad jubilatoria e inflacionaria. Entonces, por primera vez los prestadores tendrían una actualización que va de la mano con la inflación, por así decirlo. Bien. Sí hay un bache que siguen cobrando a 30, 60, 90 días y esto la verdad que genera complicaciones. Pero el atraso no se corrige, digo. Vos decís, bueno, ahora a partir de ahora se empieza a actualizar. Debería, pero ya lo que se perdió, quedó atrasado. Se perdió. Claro. En algunos datos que fuimos por investigando un poco, no hay 5 millones aproximadamente de personas con discapacidad en Argentina, solamente el 1,2%, o sea, 1,2 millones de personas acceden a una pensión. Es muy poco también el número, ¿no? 1,2%. 1,2%. O sea, de esos 1.200.000 personas sería nada más. Un 20-25%. Claro, un 20. Ahí está. El 20% accede a la pensión. Accede a una pensión. Y para este año se prevé una baja, mediante las auditorías, se prevé una baja del alrededor del 13%. Se pretende bajar a 970.000 las... Esto es parte de la chique que viene haciendo el gobierno de Milei. A través del blanqueo que hicieron el año... en 2024. En realidad a mi criterio se enmascara, mediante el discurso de transparencia se enmascara ajuste. Exacto. Porque vos le decís, no te presentaron a las auditorías. Bueno, pero se comprobó mediante un estudio, no es algo que más o menos, se comprobó que el 50% de las notificaciones no fueron exitosas. O sea, la gente no se enteró que tenía que ir ni a ningún lugar. Eso fue así. Contaba Cristina la otra vez cuando estuvo con, no me acuerdo el nombre de la otra mujer, pero que llegaban como a una oficina y decían, bueno, ¿qué discapacidad tenés? Le dicen, no me estás mirando. Claro. Cosas muy básicas. Sí. Bueno, uno de los aspectos positivos de la nueva ley también es que busca la no renovación de los certificados únicos de discapacidad ante discapacidades
irreversibles. Claro, o sea, vamos a una trisonomía de gen, como puede ser un síndrome de Down. Vos vas a tener el síndrome toda la vida. ¿Qué tenés que ir a renovar el certificado de discapacidad? No hay mucho más para justificar. ¿Qué querés verlo de 10 años a ver si se le pasó lo del síndrome de Down? Bueno, esta Argentina parece que es un poco así, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Es bastante... Sí, claro, de acá a unos años, ¿no? Puede venir otro gobierno que haga otra blanqueo o querer hacer otra especie de blanqueo. Bueno, y hay otra cuestión que yo me la traje anotada para no olvidarme, que ahí me parece que tiene que ver... Estas son cuestiones más tangibles y son medibles. A mí me parece que hay algo con la posibilidad de que conviva el trabajo formal con la pensión no contributiva. Sí. Y me parece que ese es un cambio filosófico de paradigma y me parece fundamental, porque hasta antes de esta ley, si vos tenías un trabajo formal, no podías acceder a la pensión no contributiva. Okay. Incluso no solo trabajo, si por ahí tenías una propiedad, tampoco podías. Si tenías un auto de modelo X año, tampoco podías. Era súper restrictiva en ese sentido, lo cual también filosóficamente era una condena social, porque vos te pones a pensar, decir, vos no vas a poder trabajar en la vida, ni te busques otro trabajo, este es tu principio y tu fin. Pero si yo me conseguía un trabajo, perdía la pensión, ¿así es? Sí. Si él... A ver, esto es conocido y hay muchas personas con discapacidad que piden no ser blanqueadas en el laburo. No solo personas con discapacidad, bueno, no solo en el ámbito laboral, obviamente. Que hay muchos que no quieren ser blanqueados por perder estos planes o los subsidios que tienen. Exacto. En este caso, antes de esta ley de emergencia en discapacidad, era así, ahora se cambia. Ahora se cambia. Ahora, Perfecto. Mientras no supere los 2 sueldos mínimos, que eso también, bueno, es algo discutible. Está bien eso. Está bueno. Amplía un poco. Pero mientras para mi sueldo, el trabajo que consiga no tiene que superar los 2 sueldos. Sí, porque si no pierdo la pensión. Sí, condenado a la precarización. Claro. Perdón, claro. Pero... Es como que digamos... eso también a veces es sorprendente y es parte muchas veces de mis frustraciones. Digo, si vamos a escribir algo nuevo y superador, ¿por qué lo escribimos mal? Es como cuando hacen una vereda mal. Que hayan hecho una vereda en el año 60 mal. Bueno, ponele. En el año 2026 hacer una vereda mal, inaccesible, con diferentes alturas. ¿Viste? Vos decís, ¿por qué lo nuevo? ¿Qué medida atípica? Digo, no cierra bajo ningún punto de vista. Si no le tengo que decir a mi empleador que me pague menos de 800.000. Sí, claro. Si bien es un salto recontra superador, no deja de... ¿Viste? Está bien, sí, es verdad. De tener algo negativo. Y es como que, bueno... bueno, es un tema, ¿no? Sí. La verdad. Y además, bueno, ni hablar en la reducción de los aportes del programa federal, incluir más salud. Sí. Esos aportes que se hacían antes, que eran transferencias directas desde Nación hacia las provincias, bueno, han sufrido una reducción. En un momento quedaron en el limbo cuando se suspendió la ley. Quedaron en el limbo porque no permitían el ingreso de nuevas personas, más allá de que había una ley que también establece que las nuevas personas deben ingresar. Sí. Bueno, acá analizábamos también un poco cuántas personas trabajan en el Estado, ¿no? Que contemplaba la ley, que es un 4%. Bien, es un buen punto, claro. Tenemos un número medio chiquito, por lo menos lo que sabemos por arriba, ¿no? De cuántas personas están trabajando. Incluso, a ver, nosotros hicimos una movida, yo siempre anoche recordaba eso, si tenía un nombre, le iba a buscar, después me costó. Mirá, a mí me pasó, nosotros todos los 3 de diciembre hacemos un evento que se llama Nada sobre nosotros sin nosotros, donde lo que buscamos es tener alguna temática como excusa y poder llevar adelante esa temática. Este año lo que propusimos fue lo veníamos trabajando con Cubas, por ejemplo, que tiene 2 chicas de la Escuela Paralímpica trabajando, y lo que queríamos era sumar más comercios. Bueno, esa noche también, que fue un éxito total, se llenó de gente. Ahí estuvimos. Los dos. Bueno, yo me acuerdo que Vicky me dice, te acostás enojado y te levantás enojado esa noche. A ver. Digo, hablando de Vicky, mandó saludos hace un ratito. Porque perdimos el foco, no hablamos de inclusión laboral, y porque en lo que fue la previa y lo que fue el después, no se incluyó ningún pibe con discapacidad en el ámbito laboral, que era lo que yo quería. A mí me encantan, me encanta cortar la calle, me encanta tomarme una birra con amigos y charlar. Me encanta escuchar al Bate de Candy, me encanta esa esquina, amo, son mis amigos.
pero la cruzada era para conseguir más empleo, la cruzada era contagiar comercios que incorporen pibes con discapacidad. Después vemos si más o menos informal, porque no vivimos en la panacea también, es la realidad. Sí, sí. Y no lo logramos. O sea, y nos omnibuló como nos pasa con un montón de cosas. El tema, ¿En qué fallaron? Si es que fallaron. Sí, no sé, yo creo que a veces se no ocupan mucho, o sea, hacen mucho y son pocos ellos. Siento mucho el esfuerzo que hacen. Muchos, o sea, bueno, si bien hay un grupito lindo de profes, ¿no? Son varios. Digo, siento que son pocos para todo lo que se ocupan. Te sumo en ese análisis. Ustedes lo visibilizaron el tema cuando salieron las dos chicas que iban a laburar a Cuba. El tema fue un tema importante que llegó a la opinión pública. Digo, pero después no hubo difusión. No hubo eco. No hubo difusión. Sí, no. A lo mejor había que seguir difundiendo. No, ya te digo, en la previa tuve un montón. Digo, un negocio de Chacabuco que quiera tener empleados de la Escuela Paralímpica o chicos con discapacidad, darle un lugar. ¿Cómo hacen? ¿A dónde tienen que ir? Digo, de hecho, no es fácil. Te tienen que llamar a vos. No, a ver. En la previa yo había escrito un programa de empleo para presentárselo al municipio. ¿Qué decía el programa de empleo? Que nos juntemos, que el área de discapacidad se junte con empleo. Sí. Ahí. Generemos un perfil. ¿Viste cuando vos rellenás un formulario de Google? Sí. Que al final, en la última respuesta, te determina qué perfil sos. Sí. Bueno, tomémonos un mes para entrevistar a todos los pibes. Mediante completar ese formulario íbamos a tener una base de datos de distintos perfiles. Y luego tener una reunión con la Cámara de Comercio para decir, che, ¿necesitas? ¿Qué onda? ¿Cómo nos podemos...? Bueno, tuvimos 1000 reuniones que no llegaron a nada. Entonces yo particularmente me recontra enojo porque digo, no me inviten más a ninguna reunión. Bueno, está bueno lo que estás contando, porque la iniciativa fue muy buena, pero después medio que se fue apagando, no encontrando eco en los negocios, digo. No encontrando eco en los... Pero no solo en los negocios, me parece que también el Estado es el que tiene que tomar la posta y ocuparse de no esto. Te están llevando la propuesta lista, ya sé, pero por eso lo que estoy diciendo, estoy haciendo un análisis, no estoy poniendo o sacando actores del juego al contrario. Digo, estoy haciendo un análisis de qué pasó. Obvio que la pata que faltó fue la de municipio y empleo, digo. Sí. Y sí, porque... Y además, perdón, Licha, repetir, el Estado tiene el compromiso de tomar el 4% de las personas con discapacidad. Bueno. Entonces me parece que también hacernos cargo de lo que nos toca, garantizar derechos es eso. Seguro. Las leyes. Hay algo que, bueno, nosotros en el Instituto Freire el año pasado con las chicas hicimos algunos trabajos de investigación que propuse hacer. Entiendo que algunos lo vamos a publicar ahora en estos días. Hay una frase de Daniela Naite, que es una egresada de este año del instituto, o el año pasado mejor dicho, que en su investigación ella lo que decía, a ver si lo puedo explicar con estas palabras, la analogía, dice que hay muchos lugares en donde las personas con discapacidad son bien aceptadas, recibidas, se sienten cómodos, pero que no salen de ahí. Y ella hacía la analogía de decir, es como cuando vos te enseñan a manejar en un circuito cerrado, pero nunca podés salir a la ruta. La verdad. ¿Cómo hacemos para empezar a romper ese cerco en donde una persona se siente dentro de esos espacios acompañada, segura, integrada, pero dentro de ese círculo cerrado? No tiene esa libertad de sentirse cómoda en sociedad. A mí me pasó, Chelo, coincido plenamente con eso. Yo soy profe de educación física, licenciado, estoy estudiando una maestría, pero sé más a partir de los errores que cometo y de las vivencias que voy generando y de las cosas que no me permito. En este caso, de las chicas que están trabajando en Cubas, yo no me permito decir, bueno, listo, chicas, vayan de 19 a 22. Claro. Nos tomamos un mes y medio, acompañamos a estas chicas todos los jueves y todos los domingos para ver la interacción que se daba con los mozos, con los chicos que manejan el software de la carga de las mesas y demás cuestiones, para ver las características que iban surgiendo. Y también esto lo he hablado con el Colo, con Chuchú, decir, che, si a las chicas se le caen 5 pizzas por noche, cambiémosla de lugar, no van para llevar pizzas. Vamos a ir buscándole la vuelta a dónde pueden ser realmente funcionales. Esa tutela hicieron ustedes durante el primer mes. Que, a ver, lo hicimos desde la voluntad, ¿no? Desde la sabiduría. Yo no sé las cosas que hay que tener en cuenta, pero por ejemplo, no sé, si vos le decías a una de las chicas, tenés que ir a buscarla a la mesa 64,
no vas a saber cuál es la mesa Claro. 64. Ahora, si le ponemos un logo donde en la mesa haya un perro, en el otro donde haya un avión, Excelente. cuestiones objetivas, Excelente. reconocibles, va a poder identificar tranquilamente la mesa perro, la mesa avión, Bueno, la hay mesa que hacer pelota de fútbol. una adaptación, hay que adaptarnos un Y, poco. También. y Está terminamos poniéndole a la mesa que está más cerca de la barra, porque siempre ahí hay alguien en la barra, Sí. terminamos poniéndole una calco de la Escuela Paralímpica y esa mesa es atendida 100% por las chicas de la Escuela Paralímpica. Excelente. Terminamos Qué bueno. en esa Excelente. última. Ahora hace rato que les debo una visita. Qué bueno que es lo que estás contando. Digo, Sí. el que se sienta en esa mesa ya sabe directamente que tiene Que le una van a atención atender. especial de los chicos. Y ya te digo, de profe, de ganas, ¿no? Yo no tengo ningún conocimiento sobre estrategias. Seguramente Pero está buena esa estrategia. Seguramente No está mal. haya profe de escuela especial con pictogramas y con un montón de más de recursos que los que tengo yo. Eso no. ¿Hay articulación alguno con la escuela especial acá, como llamamos comúnmente, o poco? No, poco, No. poco. La verdad es que sí, eso es otra de las Falencias, por ahí que uno es otra de encuentra, las sí. falencias porque Que debería ser supernatural. Sí. sí, no sí, el, sí, el sí, nexo. sí, por ejemplo, Claro. también el 3 de diciembre, que parece en el común de la poca gente que yo logro ver, parece que el 3 de diciembre es el día de la Escuela Paralímpica y en Totalmente. realidad es el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo los invito a todos, les digo, que no sea, bajo ningún punto de vista quiero que sea el día de la Escuela Paralímpica. Claro, Claro. claro. No, es el ¿Querés? día de las Claro, personas, de los derechos de las personas con discapacidad. Seguro. Entonces, bueno. Qué llamativo esto lo que contaba, bueno, Delphi al final, lo que Sí. esto de la escuela especial de Chacabuco, donde no hay una interacción, donde vos decís, che, tiene que haber un contacto directo, tiene que haber difusión en la misma escuela. No es Sí, muy- sí, seguro, perdón, seguro. Nos deberían digo, congregar los mismos intereses. Sí. sí, pero no se da esa. Y no se da, conexión. nosotros venimos del ámbito por ahí más no formal, como es el municipio. Bueno, pero vos, los chicos que están estudiando Igual- pueden Sí. ir a hacer un deporte, Sí. ¿no? Pueden empezar Sí, a practicar sí. fútbol. Sin o ofender a las lo que sea. compañeras, ¿no? Dale, Y a quienes integran la escuela Sí, especial. sí. Es una escuela como bastante aislada en general. No sé si por ahí Chelo, que está también dentro del sistema, puede dar cuenta. Pero como que es un sector bastante cerrado. Ok. Como nosotros trabajamos esto. Y el claro, resto sí. no. No sé bien Ah, si fue tiene una- que ver con nosotros, con ellos, con algunas otras cuestiones más culturales. Fue una que construcción hace muchos histórica años, claro. de la escuela especial, Sí. que Sí, bueno, sí. ahora tiene más visibilidad, pero antes estaba mucho más Sí. oculta, digo. Para Sí. mí el objetivo siempre en estos casos es poder articular Obvio. la comunidad, Es que clave. Totalmente, es sí. fundamental, Totalmente. tanto en los centros de formación, con el municipio, con los espacios privados, con los diferentes... Es que para mí ahí debería existir la figura de observatorio, de Bueno. ponerle el nombre que vos quieras, pero decir, bueno, che, una vez cada 6 semanas nos juntamos en tal lugar, todos los actores están invitados, tiremos sobre la mesa las problemáticas y digamos, che, durante este mes y medio trabajemos esta. Pero trabajémosla en terminar en que esto decante en una propuesta. Claro. Y porque si el objetivo final es la integración, si no hay articulación Sí. comunitaria, la articulación es imposible, la integración es imposible. La idea, ya te vuelvo a repetir, es que la persona con discapacidad se pueda apropiar de sus propios derechos y también de los derechos laborales y de cualquier otro tipo de persona, no de los propios que tiene que ver con la discapacidad. Bueno, falta ahí, Pensaba- falta terminar de abrir ese Sí. nexo, ¿no? Que es súper importante. Despatologizar también, ¿viste? Despatologizar. Bueno, Claro, sí. me das el pie como para volver a que algo que me quedó picando de apenas arrancaste a hablar. Vos mencionabas que como que estaba todo muy enfocado en lo médico clínico, ¿no? Exacto. Sí. Y no en lo deportivo. Digamos, ¿qué se necesita, además de presupuesto, para poder hacer funcionar esa pata del deporte y la discapacidad? Mira, una de las cosas que nosotros empezamos a trabajar viendo eso es, obviamente hacemos un diagnóstico de lo que es nuestra escuela paralímpica y lo llevamos al campo de lo que podemos hacer en la realidad. Nosotros nos estamos, históricamente desde que arrancó la escuela paralímpica, nos encontramos con personas con discapacidad que tratamos de convertirlas en deportistas. Bien. Lo que ahora estamos arrancando es poder empezar a detectar a estos chiquitos de primero a séptimo grado para que jueguen hasta que el propio juego los lleve al encuentro con el deporte. Excelente. Entonces vos cuando recibís a un chico de 15, 16 años, en cambio de recibir a un pibe que ya desertó de lo deportivo porque el propio sistema lo llevó a desertar, si ustedes se ponen a pensar en sus propias vidas, A ver, dale. a los 9, 10, 11 años, Sí.
todos en la escuela, tus amiguitos ya empezaban, que iban a un club, Sí. que algunos elegían rugby, que el Sí. otro le gustaba el tenis, que Sí. el otro... Y me acuerdo que esto lo hemos charlado alguna vez. Vos ponete esta situación. Imagínate tu vida cuando estabas en cuarto, quinto año del secundario, Sí. tercer año, segundo año. En esa franja, imagínate. Que son 16. Muchas veces Sí. con 16 años. muchas veces con tus amigos no te encontrabas el fin de semana. No. No te encontrabas. Terminaba el viernes, te volvías a ver el lunes, porque Sí. muchas veces no eran tus amigos, no te juntabas con todos. Con todos, no, sí. Bien. Tenía otro grupito. O, no sé, pintaba que justo no estabas en la ciudad y Sí. te ibas. El lunes te juntabas en la escuela y era charlar de todo lo que había pasado el fin de. Sí, claro. Yo jugué contra este, yo fui a este boliche. Exacto, No, a mí hincha. yo me tuve que ir a Roja. ¿De qué habla un pibe con discapacidad? ¿A dónde fue? Sí. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? La verdad. Y ahí es donde me parece que el tema de esta cantidad de oportunidades debe estar garantizada por el Estado, porque no puede estar garantizado. A ver, vos no le podés ir a un club que sea específico de básquet de silla de rueda, con lo que cuesta juntar y decir cómo se sostiene y en qué espacio. Si no le nace al club, no. Exacto. Le pueden hacer. Le pueden No, hacer, pueden hacer, claro. sí. Pero sí le deberían hacer del Estado los controles al boliche. Por ejemplo, una de las chicas que va a la escuela paralímpica no conocen los VIP de los boliches, porque están en el segundo piso. No puede. Claro. Entonces, ha ido alguna que otra vez al boliche, pero no encuentra un lugar donde poder estar tranquila y bueno, y hacer lo mismo que pueda hacer todo. Digo, pensemos en eso. ¿Qué cuenta una persona con discapacidad el lunes con sus amiguitos? No tiene mucho para contar. Y me quedé también en que las pequeñas acciones de los privados suman un montón. Imagínate si Alpaca pudiera poner algo. Digo Alpaca, pobre, No, le caímos está Alpaca, bien. estamos hablando de un boliche, ¿no? Está bien, pero es el nombre. Perdón. El boliche perdón. de Chacabuco, digo, imagínate si pudiera no encontrar un sistema para que no haya barreras. Tal cual. Digo, y eso va a ser difundido, eso como que hace un avance, ¿no? Va Totalmente, empezando siempre a generar movimiento. Este de tratando de ponerse en el lugar del otro, de tratar de pensar en cómo hago esto para que lo puedan usar Bueno, todos. la radio Sí. todavía no es accesible, no tiene accesibilidad. La Digo, nuestra nosotros no. podríamos ir en eso, y a lo mejor una pequeña acción hace que Totalmente. la verdulería de enfrente también quiera hacer Sí. otra. Sí, y, sí, ¿no? sí, y sí, sí. contagia, Sí, digo, contagia, eso. siempre contagia. Sí, tal sí. cual, tal cual. Hay algunos mensajitos, Licha, Bueno. en WhatsApp, en YouTube, estoy mareada. Yuyo de Pierro Ah. dice, está bien que el Estado cumpla con el 4%, pero también debe brindar herramientas para que el privado pueda de manera funcional tomar a esos recursos humanos y que Seguro. sirva para cumplir esa tarea. Coincidimos Seguro, totalmente. seguro. Si no caemos en el Estado y no sé si la generación de empleo es genuina. Claro. Exacto, Totalmente, sí. exacto, sí. Es una deuda pendiente, ¿no? Que seguimos teniendo con las personas con discapacidad, con Sí. ustedes que Bueno, son los que también sí, llevan adelante. Hay varias deudas un pendientes. laburazo, Dicha sí. fuera del aire, hablamos, no estaba Chelo, esto de falta información a la familia de los chicos discapacitados o las personas. Nosotros Falta que sepan las leyes también. en el último mes tuvimos hicimos 2 reuniones con las familias paralímpicas. En una participaron como 15 familias y en la última hubieron más de 20 familias. Bien. Y este es un palito que yo les tiro a ellos porque se los dije en la cara y porque se los aclaré siempre. Que yo los adore no significa que después me sienta en una reunión y no decirles la verdad, porque si no ya es más. Exacto. Les digo la verdad Excelente. porque los quiero. Si no les miento y les digo que está todo bárbaro. Claro. ¿Cuánto movilizó a las familias la ley de emergencia en discapacidad? Mira, vos sabés que, por ejemplo, en la última reunión yo te voy a decir una cosa. No Sí. hablamos tanto de la ley de discapacidad. Sí. Pero ¿sabés qué surgió de manera inesperada para mí? ¿Mm? Y fue transversal a toda la familia y dijimos, bueno, hagamos otra reunión. La preocupación de la gran parte de la familia es qué va a hacer de mi hijo cuando yo no esté. Bueno, claro. claro. Recontra La- temática. Es la el duda, miedo sí, más principal grande. de- Es el miedo. sí. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos? Se hace cargo el hermano, si es que tiene, Claro. se hace carga la hermana, que por ahí no vive en la ciudad de Chacabuco. ¿Por qué a esa persona, vamos a suponer que un pibe no es autovalente, pero va a la escuela paralímpica y tiene su rutina y va a otras instituciones? Fallecen los padres y se tiene que cambiar de ciudad simplemente porque no hay una red de contención que permita que ese pibe continúe con su vida en la ciudad de origen. ¿Y qué se piensa en este tema? ¿Qué es lo que...? Que se piensa a nivel Sí, familia, no, interno. No, ustedes, Ah. o los que saben del tema, digo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo ideal?
Yo lo que creo es que debería existir un hogar, una residencia que atienda a este tipo de casos. Estaba pensando en algo parecido, es así, Sí, y, claro. y no debería haber. Después, que si se hace mediante un privado, si se hace mediante el Estado, no lo sé. Desconozco más cosas de las que conozco. Claro. Lo que sí conozco es la realidad que viven los pibes. Mira, cuando laburábamos en Ushuaia, el desarraigo era peor, porque la mayoría de las personas que vivimos en Ushuaia no somos de Ushuaia. Entonces, se moría mamá y papá que estaban en Santa Fe, viajaba el hermano de Ushuaia, y ni bien terminaba el velorio, agarraba a ese chico con discapacidad y se lo llevaba a vivir a otra provincia que es como otro mundo. Sí. Claro, claro. Simplemente porque no tiene un lugar, ya te digo, en un momento, estoy hablando desde la ignorancia porque no conozco la naturaleza, pero en un momento me parece que el hogar de Aprid apuntaba algo a eso, Sí. y bueno, y eso quedó trunco. No sé bien por qué, lo desconozco, pero me Yo parece tampoco, que cubría sí, una buena sí, necesidad. Estaba bueno. Pero ya te digo, ¿Cuántas cosas va dejándonos, no, Licha, Sí. para Uf. que el que está escuchando y forma parte de La verdad. de este gobierno pueda tener Sí, para nosotros iniciativa, mismos y para también. nosotros también, sí, totalmente. Licha, tengo una Sí. duda. Sí. En este grupo de familias, que me gusta que lo llamen familias, ¿hay madres y padres por igual o hay alguna diferencia en la participación? mira, tocaste un tema que Porque viste que en las escuelas los grupos de mamis son Sí, como si sí. los padres no fueran parte de esa familia. a mí Y la me- mayoría son madres. a mí me pasa en el grupo de vóley de Claro. mi hija, y le dije a la profe, deja de poner mamis, porque estoy yo también. Claro. Entonces ahí puso, pero de verdad Mamis y que, por papis. ejemplo, soy el único papá. Padres, seguramente. Muchas veces es por comodidad. Dice, bueno, está vos en el grupo, pero cuánta casualidad hay que sean siempre mujeres. Sí. Yo te contaba fuera del aire, lo tengo anotado acá, después te lo voy a dejar. Sí, todo. Yo lo tengo anotado, no recuerdo cómo se llamaba, creo que era EUNAT, pero era el estudio de la repartición del tiempo que se hizo en paralelo con el INDEC. Sí. El 90% de las personas con discapacidad está al cuidado de un femenino. Sí. Bueno, era algo que hablamos también. Nosotros estamos acá con un sorteo de la Cruz Roja para Sí. el curso de primeros auxilios. La gran mayoría de quienes están participando para ganar ese acceso son mujeres. Exacto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando... ENUT, ENUT. Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. Terrible, Mm, buscalo sí, porque te lo no, descargas en un sí. PDF que tiene 70 páginas, yo lo estuve chusmeando y la verdad que es terrible. Y bueno, a lo que hablábamos antes, el 90% de las personas, de las mujeres está, de las personas con discapacidad está al cuidado de mujeres. Sí. Es una cadena, porque por ejemplo, si vos cortás con las prestaciones de asistentes terapéuticos, ¿cómo trabaja esa madre? Sí, sobrecargas a la madre, además, obvio. de ¿Me más entendés? tarea, de más Si es- cuidados. Si es de la que la sociedad espera que esté a cargo y al cuidado. La verdad Sí. entiendo Nosotros el planteo, la siempre verdad. esperamos, entonces empieza un efecto cascada sobre la marginalidad de las mujeres dentro de lo que es el mercado laboral, dentro de lo que es el mercado. ¿Cómo estudia una mamá soltera con un hijo con discapacidad? Es imposible Olvidate. pensarlo, si no, Claro. y estamos hablando de que las pensiones no contributivas corresponden al 0.5% del PBI. Mientras que Ah. las exenciones impositivas que generó Milei a las grandes empresas le corresponden al 2%, al 2.5%. Bueno, eso da más Entonces, bronca todavía. sí. Entonces, ¿viste? no estamos Sí, hablando de... Y cuando se fue Alberto, estaba la pensión no contributiva estaba un 20% abajo de la canasta básica. No es de este gobierno, porque si no, no es particularmente de este Perfecto, gobierno. La está persona bien. con discapacidad Sí. viene mal históricamente. Porque si no, alguno, ¿viste? O algún oyente va a decir, este fue a la radio a pegarle a Milei. A mí no me Exacto. interesa. No, Sí no. me interesa, no es que no Hoy- me hoy interesa. Sí, porque es el que gobierna, pero no Pero es por eso, sí. vuelvo a repetir, hoy en día una persona arranca el mes un 27% abajo de la canasta básica, una persona con discapacidad. En diciembre del 2023 arrancaba un 20%. Claro. Empeoró un 7% en estos años. Ok. Siempre estuvo mal la persona con Eso, discapacidad. claro. Y cuando hablamos del deporte, Cristina escribe la ley del ENAR, que fue un salto trascendental en lo que es la historia del deporte argentino de personas con y sin discapacidad. Bien. Asume Macri y la saca y le pone un presupuesto. La ley del ENAR era una ley que
financiaba el deporte con el 1% del impuesto al celular. Sí. Lo financiábamos todos con ese 1%. Claro. Asume Macri y la saca. Asume Alberto y no la repone. No es... Sí. Ya te digo, van pasando los gobiernos, si hay cuestiones, eso porque también tenemos que tratar de investigar, de leer, de ser objetivos en lo que leemos, porque a veces depende a quién escuchemos, nos quieren vender o meter. Anoche, no yo digo mucha mala palabra, pero no la voy a decir ahora. Un periodista dijo que con la indemnización se ponía un parripollo. Bueno, lo hablamos hoy a la mañana. Lo Yo hablamos hoy temprano, lo vi hoy sí. eso. En No la es Nación tan Más. sencillo. Aparte que no es tan sencillo. No pasa nada con los empleados. Se van a poner un parripollo, el otro va a ir a manejar a un Uber. algún Uber, o otro se va a ir a manejar un remis. Yo digo, no te da Digo, vergüenza hijo de opinar puta. con tanta liviandad de la situación en la que están viviendo los demás, porque yo siempre digo lo mismo. En las reuniones a veces les digo cosas que realmente pienso a la persona, a la familia de la persona con discapacidad, pero no dejo de ponerme en el lugar de ellos. Claro. Trato de ser sensible, de ser cuidadoso en la palabra con la que se los Obvio, digo, sí, más obvio. allá de que no les voy a mentir, ¿no? Claro. Pero No, que lo peor que podés hacer es por ahí mentir. no, En estos no, casos, no, digamos, no, o ocultar yo siempre- información. La digamos. verdad. a mí me parece que las verdades, o por lo menos las verdades desde la perspectiva de uno, ¿no? Ujú. Pero bueno, sí, la familia de la persona con discapacidad en Chacabuco para mí se debe una autocrítica y se debe un decir, che, no nos estamos juntando. ¿Por qué los tengo que convocar desde la Escuela Paralímpica a unas reuniones? A mí me encantaría que se junten ellos. Entonces, la otra vez en una reunión salió estos bailables, que además de todo lo que organizamos, también a veces organizamos bailables. Sí. Che, ¿por qué no lo agarran ustedes? Y A hacen los 3 padres. a los padres, y hacen Bien. 3 bailables, 4 Claro, al claro, año. claro. Y nosotros En vez de vamos uno, en vez de uno como podemos hacer nosotros. como tratamos de hacer nosotros. Claro, o dos. Entonces nosotros vamos y vamos de participante, digamos. La Vamos, verdad, la no verdad. contenemos, bailamos con los pibes porque nos gusta, pero no estamos pendientes de si llegaron los packs de gaseosa, de a quién le mangueamos un pack de gaseosa, de a quién nos Claro, da, claro. de quién nos presta el lugar. Empezar a involucrarse. Y bueno, nada, qué sé yo. Bueno, Agradecerte, sí, Licha, llegaron agradecerte. varios mensajitos. Alguna Agradecerte por pone este ratito. felicitaciones a Licha, impecable el invitado, manda mi vieja. Mi papá pone muy buena la entrevista, se están muy atentos ahí, la Sí, familia que escucharlo. bancando. Bueno, acá también en YouTube hay un mensaje, no tengo el nombre del usuario. es mi pero- viejo. bueno, muy buena entrevista. Ah. Sí. Pintura, cámbiate el usuario, Sí, dale. por favor. Poné tu nombre. Claro, tiene un nombre muy Sí. raro, pero bueno, de alguna manera Licha nos fue respondiendo una de las preguntas que por ahí nos llevaba a esta columna, que era quiénes sostienen hoy la discapacidad, si eran el Estado, Sí. la familia, los hombres o las mujeres. Nos deja mucho por hacer y La para verdad. pensar. Creo que estos espacios son más que necesarios y nos ayudan también a revisar un montón de nuestras prácticas, nuestros discursos y cómo tenemos que votar y luchar también por lo nuestro y por lo de Totalmente, los sí, es demás. verdad. Sí, el rol de las mujeres termina siendo, bueno, a mí me parece que el feminismo, el movimiento cultural más grande, al menos casi en paralelo con el hipismo y con las expresiones que manifestaban, me parece un movimiento cultural de los más grandes de la historia. Sí es verdad que muchas veces los movimientos culturales no se acompañan con hechos en la realidad, porque no es que han bajado los femicidios, que se ha mostrado... Ayer o hoy creo que leía una entrevista a una árbitra de FIFA, que es árbitro de AFA, mujer, y de FIFA, y decía, mis fallos se revisan el doble de lo que se revisa un fallo de un árbitro Claro. masculino, ¿no? Y bueno, parafraseando un poco a Patricio Fontanet, en momentos de mayor crisis a la gente la termina ayudando la gente. Vos no ves una salida muy distinta. Nada, Sí. y ahora fuera del aire les voy a dejar una propuesta para el equipo de Epa, la 91.1. vamos todavía. Después, si ustedes quieren, la cuentan o no, pero es personal de ustedes, así que se las voy a dejar fuera del aire. Perfecto. El agradecido soy yo por los espacios que siempre me dan. A mí No, esto me apasiona, me gusta. Y vuelvo a repetir, es el alma de mi vida. Esto es lo que yo me acuesto pensando en esto, me levanto pensando en esto y todo el tiempo se me ocurre algo. Empezamos a trabajar con chiquitos de escuela primaria. Hoy a la tarde vamos a ver si está escuchando Jessy, que es una chica que tenemos que ir a visitar. Espero que sí, porque te mandé, Jessy, de que iba a estar hablando, para que se sume al deporte. Hablé durante la semana con otro chico que sufrió un accidente y quedó en situación de silla de ruedas, para que se sume al deporte y mediante el deporte sea un puente
para pelear por sus derechos y para poder volver a salir a tener una vida como cualquier otro, distinta en otro contexto, pero como cualquier otro en cuanto a los derechos. Así Totalmente, que el agradecido soy yo. Gracias, Licha. Gracias, Licha. Gracias. Gracias. De lunes a viernes.